Si yo cambio aquí el extracto y doy aquí filtro avanzado, entonces automáticamente allí me lo ejecuta. ¿Sí? Puedo agregar otras variables allí, por ejemplo, que el valor de la factura sea mayor en 100.000. Aplico el filtro y miren que pues ya lo va aplicando el filtro de manera más fluida, ¿no? Ya no tengo que estar haciendo todos estos pasos por acá arriba. ¿Sí? Si quito todos esos criterios que hemos definido ahí y si damos a aplicar filtro, pues toda la tabla de la izquierda pasa de derecha a la derecha, ¿no? Toda la tablita tal cual, queda así. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya hemos creado y vinculado ya ese, esa macrita llamada filtro avanzado a, a este botón, ¿no? ¿Sí? Porque él se mueve en función de ese botón ya. Entonces trato 1, la factura menor a 100.000, como la mayor a 100.000, aplico el filtro. Está trabajando en función de ese botón. Vamos dando guardar allí. Miren que él va generando aquí, él dice que está guardando, pero genera algo aquí como una cosa de, o algo allí, un texto allí, de pérdida significativa de funcionalidad. ¿Por qué? Porque es que este archivo es una versión 97-2003, un archivo viejito, ¿no? Y pues no lo hemos convertido a la versión nueva. ¿Cómo se convierte a la versión nueva de Excel? De la siguiente manera. Aquí en el menú archivo, ¿sí? Guardar como, allí paquete Excel avanzado. Y le voy a dar aquí la configuración. Ojo, le voy a dar la configuración aquí, que sea un libro de Excel habilitado para macros. ¿Sí? Entonces, al darle esa opción, lo va a guardar como un archivo nuevo bajo esa versión, ¿sí? Bajo esa configuración. Libro de Excel habilitado para macros. ¿Qué quiere decir? Que ya él me creó aquí ese nuevo archivo, mírenlo aquí. Entonces, el 1 es el libro de Excel normal, este que tengo aquí, y el otro es el libro de Excel eh, habilitado para macros, que es este 2 hojas de cálculo habilitado para macros. Listo, entonces sigamos aquí. Uno dice, bueno, pero solamente puedo hacer filtros avanzados en los macros. No, puedo hacer otras cosas adicionales, no solamente los filtros avanzados. Yo puedo, por ejemplo, quité esos criterios allí y le voy a dar aquí a aplicar filtro. Entonces miren que él me pasa toda la tabla de derecho acá a la tabla resultante, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay filtros que aplicar. Le podemos dar a esto, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo borro esos datos de allí? Si en un momento yo necesito ver eso limpio allí, ¿cómo lo borro? Pues sencillamente uno selecciona, ¿no? Seleccionaría uno así. Y control flechita hacia abajo, selecciono esto así, control flechita hacia abajo y suprimir, ¿sí? Así se borra. Aplico el filtro y necesito borrar, me paro aquí, control flechita a la derecha, flechita hacia abajo, suprimir. Esa sería la forma de borrar esos datos filtrados allí. Pero uno dice, ¿a eso le podemos hacer una macro? Claro, eso se puede hacer una macro para eso. Vamos a definirlo aquí. Vamos a aplicar aquí el filtro y vamos a escribir aquí el procedimiento, filtro, procedimiento borrar datos filtrados. Vamos a colocar aquí el procedimiento para borrar los datos filtrados. Y básicamente los pasos son: 1, seleccionar los datos; 2, clic en suprimir; y 3, clic en cualquier celda. Pasitos que hay que hacer allí. Pues, 3 pasitos allí y voy a colocarle aquí un colorcito así. Y démosle esto aquí un formatito de esto. Ya listo, queda ahí. Procedimiento para borrar datos filtrados.
¿Y cómo se graba eso? Tal cual como aparece allí. Entonces, parado en cualquier celda, vamos por el menú eh, programador y aquí grabar macro. Entonces ahí sale macro 1, lo voy a poner allí borrar. Miren que lo meto abreviado, si no quiere lo coloca, si no, no. Las descripciones, si no quiere las coloca, si no, no. Y damos clic en aceptar. Ahora sí, seleccionamos estos datos desde aquí hasta aquí. Y Shift Control flechita hacia abajo. ¿Por qué Shift Control flechita hacia abajo? Para que vaya hasta el final. Porque eso puede ser grande o pequeño, ¿no? Entonces que siempre vaya hasta el final. Suprimir allí. Y damos clic en cualquier celda. ¿Sí? Con esos 3 pasos hemos terminado de grabar la macro. Entonces de tener grabación. Y aquí entonces vamos a insertar aquí un botón o una autoforma. Vamos a poner otro, esta sí. Es un rectángulo con esquinas superiores redondeadas. Y aquí le vamos a colocar borrar. Viene el borde, y aquí un formatico aquí, vamos a darle un formatico de estos aquí. En este así. Y quede centrado, centrado. Que la fuente sea Marion Black. Tamaño de la fuente más pequeñita. Allí. Y ahí entonces le vamos a agregar a ese botón le vamos a agregar entonces la macro creada, botón derecho, vamos a asignarle macro, asignar macro y que se llame aquí borrar. Listo. Entonces yo puedo filtrar, pero puedo borrar, puedo filtrar, puedo borrar. Entonces observen que ya no tengo que estar haciendo ese proceso de selección que quita tiempo, ¿no? Extracto 1, aplique el filtro, borre, aplique el filtro, borre, automáticamente. Manufactura, menores a 50.000. Aplico el filtro y borro. Ahí está la macro. Hicimos otra macro allí, ¿no? La de borrar. ¿Sí? Y van viendo las bondades. Sin estos 2 botones, ¿qué me toca que hacer? Pararme en la tabla base, irme al menú datos. Miren que es una eternidad eso ahí. Clean avanzadas, activar la opción copiar a otro lugar, selecciono mi rango en la lista que es ese, el rango de criterios que es lo amarillo, el copiar a que es esto encabezados, doy a aceptar, listo. Y si quiero borrar eso, entonces tengo que pararme aquí o seleccionarlo así y suprimir. Mientras que aquí aplico, borro, aplico, borro. Sí, entonces alcanzan a ver allí pues la diferencia entre, entre no usar macros y usar macros. ¿Sí? Vamos a aplicar, quitando todos esos criterios allí, vamos a aplicar aquí una macro. Bueno, vamos a filtrar todos los datos. ¿Qué sucede? Allí nos dieron los resultados allí, a la derecha. ¿Sí? Entonces vamos a crear unos informes. Vamos a tener aquí un botoncito, un informe. Vamos a crear a partir de aquí unas tablas dinámicas. Entonces, miren que es una tabla que contiene allí unos datos y vamos a partir de allí insertar una tabla dinámica. Que obviamente eso lo voy a insertar allá en una hoja nueva, listo. Y aceptar. Ahí nos insertó nuestra tabla dinámica. Ahí está la tabla dinámica borrador. Aquí tenemos pues nuestra lista de campos. Y vamos a crear aquí 2 informes. Bueno, vamos a insertar aquí unas filitas para que no quede pegado allá arriba. Vamos a crear aquí por barrio el valor de la factura. ¿Sí? ¿Y qué son valores? Entonces démosle formato a esto. Esto se llama barrio, esto se llama total factura, listo, que esas cifras queden en formato pues monedas, sin decimales. ¿Sí? Démosle a eso allí un diseñito. Allí.
y ordenemos eso de mayor a menor. Ordenar de mayor a menor. ¿Qué hace? Ahí tenemos ya nuestro informe, pero a partir de allí vamos a crear un gráfico. Vamos a poner un grafiquito allí de columnas. Un gráfico de columnas allí. Démosle a eso allí, apliquémosle un diseño, de esos que aparecen aquí. Démosle guardar. Bueno, quitémosle estos botones y démosle a esto un color aquí que quede en automático. Que en azul. Guardar. Vamos a ver aquí si lo dejo convertir. Así, información de seguridad. Listo. Agreguémosle esto en la etiqueta aquí. Queda así. Que esos nombres queden en automático y en negrilla. Y esos valores que queden en un formato en miles. Visualización en millares. Aquí no muestra esas cifras tan grandes ahí. Tenemos esto aquí. Y démosle también a esos textos que están saliendo allí de manera como diagonal, inclinado. Démosle que el texto quede girado hacia arriba, así. Y démosle esto un relleno. Y aquí entonces esto le ponemos aquí total facturación por barrio. Y en el borde y le vamos a dar esto unos diseñitos aquí, en torno de la forma que sea en automático y un grosor allí pues que quede así. Y a su vez ese formato que quede el contorno o el borde, las esquinas redondeadas que quede así. Ese va a ser nuestro informe. ¿Sí? Igualmente vamos a crear un informe aquí por comuna. Vamos a seleccionar esa tabla dinámica, la pegamos por aquí y este informe ya lo vamos a hacer es por comuna, botón derecho, ya no es por barrio sino por comuna. Y la comuna que quede ahí al lado derecho, ahí al lado izquierdo, que no lo sume. Claro, él ve que es un número, por eso lo pone a sumar. Que así. Que quede esto igualmente de mayor a menor. Insertamos allí un gráfico circular. Quitemos esos botones. Quitemos estos botones de aquí. Y agreguémosle a esto en un diseño rápido los porcentajes. ¿Sí? Y ahí en el más agreguémosle a las etiquetas que nos muestre allí
el valor también. Y en el borde, y que quede eso en automático de negrilla. Un rellenito diferente, un verdecito allí. Partimos la torta un poquito, allí. Este es hacer. Allí. Ponemos un contorno. Hay un formato, un contorno de la forma, un grosor, pero que ese color sea un, por ejemplo, un azulito. Vamos al contorno de la forma, un azul, allí, quede así. Y entonces este es eh, porcentaje, total facturación por comuna. Listo, queda así. Yo le puse borde fue este de acá adentro, vamos a quitarle el color porque se ve muy feito así. Y en diseño, entonces el contorno de la forma que sea sin contorno, allí. Eso, así se ve mejor. Así se ve mejor. Listo, queda así. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Hicimos esos dos informecitos allí. Pero entonces, estando acá, uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo filtro aquí? Entonces me coloco estratos mayores a 3, entonces borro y aplico el filtro. Y entonces yo necesito venirme a mi tabla, a mis informes y actualizarlos. ¿Cómo? Con el botón derecho del mouse, actualizar. Yo ahí me actualiza mis tablas dinámicas, las dos, y por ende los gráficos, ¿no? Entonces miren que, ahora, empecemos a hacer los ajustes aquí. Entonces digámosle a esto aquí, que el filtro de valor, eh, que filtre cuando es mayor que 0. Entonces, claro, me oculta allí ese blanco, ¿no? Y en comuna también, filtro de valor es mayor que 0. Queda así. Entonces ya no me va a mostrar esas celdas en blanco o esas celdas vacías allí. Vámonos aquí. Entonces, si yo filtro aquí, por ejemplo, los unos, borro, aplico el filtro y vengo acá y actualizo. Queda así. Sí, queda así. Pero entonces vamos a crear aquí la macro que nos permita ir a actualizar esas tablas dinámicas de manera automática y no a pie como lo estamos haciendo ahí. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Básicamente, procedimiento, actualizar informes. Uno, ir a la hoja, a la pestaña hoja 2. 2, clic sobre la tabla dinámica, actualizar. Y 3, clic en cualquier celda. Daría así, brochita,
Pego aquí y a esta démosle aquí un contorno allí y démosle un relleno diferente. Sí, entonces esa sería la macro para actualizar. Entonces, bueno, coloquemos, hagamos a ver si es verdad. Coloquemos aquí estrato 2. Borro, aplico el filtro. Entonces, estando en cualquier celda, le voy por el menú programador, grabar macro, y le voy a colocar aquí actualiza informes o actualiza TV. Actualiza informes. Vamos a hoja 2. Me paro en una de las tablas dinámicas, aquí en el encabezado, botón derecho, actualizar. Ahí lo actualizo. ¿Sí? Y después de actualizar eso, vamos con cualquier celda por allí y entrego la grabación. Listo, entonces, botón nuevo. O sea, esto lo vamos a colocar aquí que actualice informes. O informes, de todas maneras él está actualizando los informes cuando vaya. O ver informes. Viene el borde, dándole un relleno a esto. La letra queda en automático y en negrilla. Centrado, centrado, en negrilla. Y de esa otra forma, entonces le asignamos la macro. Actualiza informes. Queda así. Bájame los pies de la mesa, bendito Dios. Me vuelvo aquí. Si no tengo ningún extracto, entonces borro, aplico el filtro, veo el informe. Queda así. Aquí coloquémosle informes, curación, base de datos. Y a esto démosle un tamaño de fuente un poquito más grande, en negrilla, allí. Ponerle un tipo de fuente diferente, allí. ¿Sí? Y le podemos colocar esto también un botón para que nos devuelva el filtro avanzado. Acá. ¿Cómo se hace eso? Inserto allí vamos a insertar allí una autoforma. Miren que es el complemento de muchas cosas, ¿no? No solamente es el filtrico, el filtro avanzado, la macro, sino las tablas dinámicas, los botones, las flechas, los gráficos dinámicos, los hipervínculos, puros hipervínculos. ¿Sí? Miren que eso es hipervínculo allí, ¿no? Un hipervínculo aquí. Y necesito que me traiga a dónde? A esta celda, por ejemplo. La celda M10, por ejemplo, que me dice ahí M10. Estoy parado por aquí. O entro allí a la flechita, botón derecho. Un hipervínculo o vínculo que me lleve a dónde? Al lugar de este documento. La hoja filtro avanzado, sí. Y en la celda M10. M10 allí y aceptar. Si yo doy clic aquí, me lleva a la celda M10. ¿Sí? Con esto va los informes y con esta me devuelve. Entonces borro, aplico, veo los informes. Y con esta flechita me devuelve. ¿Sí? Entonces miren cómo esos botones hacen que esto se vuelva más potente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí a la final, pues estos datos, que son los que tenemos aquí, pues escritos allí, ¿sí? Que básicamente la teoría, pues eso realmente uno no deja eso allí, eso es porque estamos en clase magistral. Entonces quito eso y voy a pegarlo por acá en otra hojita.
Realmente eso ahí no debe estar, ¿no? Lo hicimos fue para el efecto pues de poder hacer todo esto aquí y tener todo ahí, estar viendo todo ahí. Vamos a agregarle esto aquí también vamos a mover esto por acá al final. Este filtro avanzado que queda aquí de primero. A esto agreguémosle un fondo. Pues vamos a insertarle aquí un rectángulo con esquinas redondeadas. Este, por ejemplo. Sí, para que eso quede allí dentro como de un fondo. Démosle a esto aquí un relleno y mandémoslo al fondo. Allí. Voy a poner este un poquito más arriba. Allí. Este lo voy a bajar un poquito. Y este lo voy a bajar un poquito. Allí. Agrupemos todo esto. Así. Pues vamos a agruparlo ahora sí. Tiene ese fondo. Incluso ese fondo le podemos colocar allí un efecto de forma. Que quede, por ejemplo, así. Eso así, que quede como mejor así. Pongámoslo un poquito más grandecito. Para que se vea el borde, eso, allí como que se vea mejor ese borde, ya como más bonito allí. Allí. Ahora sí agrupemos esos objetos. Clic en ese borde y con control doy clic aquí, doy clic aquí, doy clic aquí. Y ahora sí, botón derecho, agrupar. Ahí estamos agrupando y ya esto quedó como un solo objeto. Y quedó esto como un solo objeto. Miren. Voy a mover. Bueno, ¿y qué sucede allí? Miren que esa hojita 2, que es donde están los informes, me dice, no, esa hoja 2 no, pongámosle informes. El botón derecho, cambiar nombre. Aquí démosle informes, cambiémosle el nombre aquí. Informes, listo. Al darle informes allí, entonces uno dice, bueno, ya lo cambié, ya todo eso quedó bien, entonces uno viene y borra, aplica, y cuando da los informes, chumbulum, error. Y que chumbulum. Bueno, perdón allí con la expresión, pero el error allí. ¿Por qué? Porque como le cambiamos el nombre a la hojita, entonces él no identifica, ya no encuentra la hoja 2. Entonces vamos a depurar allí. Él me va a llevar allá a la macro que creamos allí. Y aquí pues él me está resaltando esa hoja 2. Entonces a eso, a donde dice hoja 2, le vamos a cambiar ese nombre por informes. Empieza uno a hacer ajustecitos allí. Por ejemplo, este Smart Tool, que está el manejo del mouse. Todo esto active Windows en Smart Tool, eso es puro manejo de mouse. ¿Sí? Cuando uno va ahí con el mouse, entonces él hasta esos procedimientos, esos pasitos los va grabando. La, la macro borrar, todo eso. Aquí en módulo 1. Módulo 1 no hay nada. En módulo 2 está. Esto es lo del filtro avanzado que aplicamos allí. Voy a quitar esto. Esto no lo necesito. Dame aquí el módulo 3. El módulo 3 está entonces la macro borrar, la macro actualizar informes. Ahí quedaron. ¿Sí? Él va creando módulos cuando uno cierra el archivo y abre uno nuevo, entonces va creando módulos nuevos. Pero si uno quiere puede dejar todo eso en un solo módulo. Puedo seleccionar estas macros que están en el módulo 3, control X, paso a módulo 2, que es donde tengo la macro de filtro avanzado y lo pego allá abajo. Este módulo 3 lo puedo eliminar. Ahora digo botón derecho, eliminar. Y no afecta. Eso que guardar, no voy a cancelar esto. Yo voy a guardar eso.
Ya quedó. Pues los tres macros quedaron en el mismo módulo. Módulo uno creo que está vacío. Sí, no afecta. Tenemos módulo vacío. Listo, entonces aquí damos archivo cerrar. Y ahí tenemos entonces, miren el procedimiento o estos pasos aquí, ¿no? ¿Y qué diferente sería sin trabajar sin otros botones? Entonces, por ejemplo, aquí que la comuna sea la que sea mayores a la comuna 10, por ejemplo. Una mayor a 10, entonces borro, aplico el filtro y veo los informes. Miremos cuáles comunas hay aquí, claro. Miren que está la 13, 15, 17, 18, 19 y 22. Me devuelvo, me dejo ubicado por aquí y voy guardando los cambios. Y este pues es el archivo allí en donde aplicamos ese filtro avanzado, convertimos eso a macros, insertamos los botones, creamos tablas dinámicas y le dimos una configuración muy diferente a eso para que ese proceso sea mucho más ágil allí. Entonces guardamos